El aire toma forma de tornado y en él van amarrados la muerte y el amor. Una columna oscura se levanta y los niños se arrancan los juegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales, cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, y invoca Peralejo, que nos viene mejor. Nadie se va a morir, menos ahora. Esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora, que el canto de la patria es nuestro hogar. Delante de la columna al frente, donde ha viajado siempre la mira del fusil, que abre la fértil puntería que esa garganta envía, mi forma de vivir. Con todas las cosas ciertas, grabaron una puerta en el centro de abril. Con patria se ha dibujado el nombre del alma de los hombres que no van a morir. Nadie se va a morir, menos ahora que esta mujer sagrada inclina el Señor. Nadie se va a morir, la vida toda es un breve segundo de su sueño. Nadie se va a morir, la vida toda es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir, menos ahora, que el canto de la patria es nuestro canto.
Hay lugares que definen la biografía de una nación. La intersección de las calles 23 y 12 en el corazón del Vedado es uno de ellos. El 16 de abril de 1961, el aire de La Habana guardaba el luto por las víctimas de los bombardeos a los aeropuertos, pero también la certeza de un cambio irreversible. Frente a miles de milicianos, Fidel Castro convirtió el sepelio en un acto de fundación política. Los imperialistas, que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. En aquel momento de máxima tensión, con la agresión mercenaria de Playa Girón a solo horas de distancia, Cuba definió su camino. Fidel declaró el carácter socialista de la revolución ante una multitud que respondió alzando sus armas. Fue un acto de soberanía absoluta, la decisión de un pueblo de construir un modelo de justicia social justo frente a las costas del imperio. La defensa de ese proyecto ha exigido una lealtad inquebrantable a lo largo de las décadas. En esta historia de resistencia, líderes como el general de ejército Raúl Castro también han desempeñado un rol estratégico. Garantizan el orden, la disciplina y la continuidad. Bajo su guía, la revolución consolidó sus instituciones y ratificó que el socialismo es el único garante de la independencia nacional frente a las pretensiones de dominio externo. Sino toda nuestra patria, la que el enemigo con su poderío lograra deshacer en menudos pedazos, no tengan nuestros muertos que levantarse a defenderla, sino que sea el gran ejército del pueblo, bajo la dirección de nuestro partido, el que se yerga a salvarla, como nos ha enseñado el compañero Fidel, con las uñas y los dientes, si fuera necesario, hasta la victoria final. 40 años después, en 2001, la historia regresó al mismo punto. Fidel volvió a la céntrica esquina de 23 y 12. Eran los días de la batalla de ideas, un periodo de profunda movilización ética y política. Los fusiles estaban allí nuevamente, simbolizando la disposición de defender la soberanía, pero esta vez acompañados por la fuerza de los argumentos y la cultura. Fidel reafirmó que la revolución es una obra de juventud constante, capaz de renovarse sin traicionar sus principios. Reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos pusieron su pecho a las balas, al igual que ellos dieron sus vidas, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. Muy buenos días, habaneros y habaneras. Volvemos a encontrarnos en esta histórica esquina de 23 y 12 del Vedado habanero, testigo de importantes acontecimientos históricos. Experimentamos la emoción y la combatividad de aquel momento, escuchamos las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder indiscutible de la Revolución Cubana, en el discurso del 16 de abril de 1961, donde un mismo día, hace hoy 65 años, sucedieran tres acontecimientos nacidos de una misma raíz. La declaración del carácter socialista de nuestra revolución
la definición de esta propia fecha como Día del Miliciano y la fundación del Partido Comunista de Cuba como uno de los más genuinos frutos de la unidad revolucionaria. Presiden este acto Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República y del Consejo de Defensa Nacional. Nos honra con su presencia el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. Presentes miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, dirigentes del Partido, del Estado, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. De manera especial, una representación de los combatientes y milicianos que participaron en aquella gesta. Junto a más de 50.000 trabajadores, estudiantes, sederistas y federadas en representación del pueblo de la aguerrida capital, las máximas autoridades del partido y el gobierno de La Habana. Igualmente nos acompañan en abrazo solidario los participantes en el 5º Coloquio Internacional Patria que se inaugura este simbólico día para la Revolución Cubana. Al inicio, disfrutamos de la actuación de Bionaica Martínez, el maestro Michael Elizalde, la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán y la Escuela Nacional de Danza, que nos interpretaron el hermoso tema Preludio de Silvio Rodríguez. En nombre de los jóvenes cubanos, el presente y futuro de nuestra patria, alzará su voz la estudiante de tercer año de la Facultad de Diseño de la Universidad de La Habana, Leanet Provenza del Hoyo. Querido Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido, pueblo reunido en esta esquina de 23 y 12 como hace 65 años. Esta semana está cargada de emociones, de recuerdos de lucha, de valentía y de cómo nuestro pueblo se ha mantenido firme, por más que el imperio intenta atacarnos. Hace 65 años del bombardeo yanqui que causó la muerte de 7 cubanos heroicos, que encendieron la llama de defensa de la soberanía de nuestra nación. Se demostró, pocos días después, logrando en Girón, en apenas 72 horas, la victoria frente al imperialismo. Este pueblo es de revolucionarios incansables, que demostraron su valía en Girón, logrando un triunfo trascendental. Recientemente, en Venezuela, demostramos nuestro internacionalismo en la defensa de los pueblos hermanos. Día a día resistimos con la convicción de que nunca nos rendiremos por defender la soberanía. Por estos días, el gobierno de los Estados Unidos ha aumentado su política de asfixia. Cada día se ha vuelto un reto mayor, pero solo han logrado que nos reinventemos. Un claro ejemplo fue limitarnos el acceso a combustible necesario para la producción de energía, la transportación, la alimentación, los servicios básicos, entre otras necesidades de la población. En este escenario, como miembro de la FEU de la Universidad de La Habana, he vivido cómo hubo que adaptarse para asegurar que cada uno de nosotros siguiera con su preparación. Herramientas digitales propias, como EBEA y Moodle, se han vuelto el aula virtual. Nosotros no nos detuvimos ahí. Aprovechamos cada segundo de luz y conexión para estudiar. Nos sumamos al trabajo productivo. Como docentes en las escuelas, a través del proyecto Educando con Amor, y como fuerza impulsora de las comunidades, a través de la atención a los vulnerables, las donaciones de sangre, la contribución a la transformación de la matriz energética y la preparación a la defensa. Porque rendirnos nunca será una opción. Pero ¿por qué a nosotros? Porque a este pueblo, que como diría nuestro presidente Díaz-Canel, somos un país de paz, no promovemos la guerra, propiciamos la solidaridad y cooperación. La respuesta a este interrogante la encontré en las palabras de Fidel, un día como hoy, pero de 1961,
en las honras fúnebres de los caídos. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Fin de la cita. Hace 65 años ratificamos que nuestra convicción continúa siendo construir el socialismo como alternativa a la barbarie. Y por eso somos una amenaza, porque hemos probado que es posible una realidad más justa. Resultamos una amenaza porque hemos hecho posible el acceso a una educación y salud gratuita y de calidad. Resultamos una amenaza porque hemos demostrado un modelo de participación donde manda la gente y no el dinero. Resultamos una amenaza porque defendemos nuestra independencia, porque no nos doblegamos, porque preferimos mirar al imperialismo de frente. Resultamos una amenaza porque nuestra proclama sigue siendo socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Un, dos, tres. Me acosa el cara pálida que carga sobre mí, sobre mi pueblo libre, sobre mi día feliz. Me acosa con la escuela, el sable y el arnés, caballería asesina de antes y después. Me acosa el cara pálida norteño por el sur, el este y el oeste por cada latitud. Me acosa el cara pálida que ha dividido el sol en hora de metralla y hora de dolor. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, con cuentas de colores, con trueque de 1 a 1000. Me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios. Me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber. Me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con la guerra sutil, hasta que digo basta y carga sobre mí. Me acosa con su monstruo de radioactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa
En la Manigua creció la dignidad que izamos desde el pecho los cubanos hacia el alto crisol de ser martianos, rebeldes y mambises de heredad. La amenaza que pende en la oquedad verá roto su odio en nuestra ira. No habrá zarpa imperial ni vil mentira sin su fuego de indemne rebeldía. Dignidad que Fidel legó a este día en honra del valor que nos inspira. Mientras el polvo hostil busca acomodo y amenazan con drones y misiles, no soldados, ladrones crueles, viles, agreden la esperanza, el sueño, todo. Robar, matar, manchar con lodo la dignidad de un pueblo, ese es su oficio. Violar la libertad es como un vicio. La ambición y el poder los enceguecen, pero un día tendrán lo que merecen, aunque exija el más alto sacrificio. Brillará en los combates necesarios la rauda luz de los guerreros grandes. Volverán al Turquino y a los Andes los cataclismos revolucionarios. De los épicos himnos libertarios nos llega desde lejos el murmullo. Llevamos con amor y con orgullo la grandeza de América y su raza. América es más grande que la Casa Blanca y que todo el armamento suyo. Consúmanse en su cruel prosperidad. La paz no se negocia con cañones. Y guarden para ustedes, con sus drones, los misiles de su felicidad. Tenemos como puerto la verdad y a su muelle se enfilan nuestros remos. No vamos a rendirnos, lucharemos. Nos forjamos con oro la riqueza. Tenemos el honor y la certeza de decir: patria o muerte, venceremos. Disfrutamos de la actuación de la compañía infantil La Colmenita, que nos interpretó de Silvio Rodríguez, Me acosa el cara pálida, y los actores Julio César Ramírez, Milva Caridad Benítez, Denny Ramos y Mirta Lilia Pedro nos han estremecido sin duda con la interpretación de Manifiesto de los poetas Waldo Leiva, Ricardo Riverón y Jorge Ángel Hernández. Se abre paso en esta tribuna, en representación del sector de la investigación y la innovación, la joven Anabel Serrano Díaz, investigadora del proyecto Jusbinsa, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, institución fundada por Fidel y que en los próximos meses celebrará su aniversario 40. En su voz se expresará la dedicación de quienes desde la ciencia contribuyen al desarrollo y la fortaleza de nuestra sociedad. Buenos días. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Compañeros de la presidencia, pueblo capitalino, jóvenes, hoy nos reunimos bajo la memoria de un día que definió nuestra historia. Y también hoy, más que nunca, se hace vital enviar un mensaje para los jóvenes cubanos por el desafío enorme que implica actualmente crecer, estudiar y crear en medio del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. No se trata de un hecho abstracto ni lejano. A lo que nos enfrentamos hace ya más de 6 décadas es a un cerco económico, político y financiero que limita el acceso a recursos, tecnologías y oportunidades. Es una realidad que restringe sueños y pretende sembrar desaliento. Los momentos que vivimos recuerdan inevitablemente aquellos días decisivos de nuestra historia, la batalla de Playa Girón. Allí, la juventud cubana se levantó junto al pueblo para defender la revolución frente a una invasión organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. La victoria, alcanzada en menos de 72 horas,
no fue solo un triunfo militar, sino también un triunfo político y moral. Girón se convirtió en un símbolo de resistencia y de soberanía, y aquella victoria nos enseña que la resistencia no es pasiva, sino activa y creadora. Hoy, la juventud cubana se enfrenta a un escenario distinto, pero con la misma esencia, la defensa de la independencia, la soberanía y la dignidad. Y aquí quiero detenerme en un sector que encarna de manera especial esa batalla, los científicos. Día a día somos testigos y víctimas de cómo el bloqueo nos niega acceso a tecnologías, equipos, piezas, insumos y reactivos, incluso los más básicos para el trabajo diario. Cómo cada vez es mayor la restricción en el acceso a páginas web, plataformas y aplicaciones. Las dificultades que pasamos para acceder a ciertos artículos o para poder publicar. Las excusas que escuchamos de proveedores y editores. Día a día somos testigos de cómo intentan cerrarnos las puertas a la comunidad científica internacional. Sin embargo, los trabajadores y jóvenes de este sector han demostrado que la creatividad y la inteligencia no se bloquean y han hecho de la ciencia su nuevo campo de batalla. Ejemplo de ello son nuestras vacunas contra la COVID-19, contra la meningitis meningocócica tipo B y C, contra la leptospira, contra la hepatitis B, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la difteria, el tétano, contra la poliomielitis, las vacunas Symavac y Everprovac contra el cáncer y los tratamientos también contra el cáncer, el Everprol para la úlcera de pie diabético, Jusvinza para la artritis reumatoide y otros procesos inflamatorios, productos veterinarios como Gavac y Porvac, semillas transgénicas en aras de alcanzar también la soberanía alimentaria, equipos médicos, nuevas plataformas informáticas y otros muchísimos aportes que se han realizado a lo largo de los años o que se están gestando en estos momentos en nuestros centros de investigación y que saldrán para beneplácito del pueblo cubano en los próximos años. Cada investigación que se realiza, cada innovación que surge en nuestras universidades, centros de estudio y de investigación es un Girón moderno, una victoria contra la adversidad. Asimismo pasa en los demás sectores y así debe continuar siendo, pues esa es la reafirmación de que Cuba no se rinde. En este día histórico, estas palabras no son solo un llamado a denunciar las injusticias del bloqueo, sino también a reconocer y aplaudir la fuerza de nuestra juventud y de nuestro pueblo, pues los momentos actuales son una prueba de carácter y los estamos enfrentando con valentía. El pueblo cubano y sus jóvenes son la prueba viva de que la esperanza se construye con esfuerzo, la dignidad se defiende con inteligencia y de que la soberanía se conquista en cada lugar donde estemos, ya sea en un laboratorio o en un aula. Compañeras y compañeros, jóvenes de Cuba, el futuro está en nuestras manos. Por eso, en honor a los héroes y mártires de la epopeya de Girón, reafirmemos la histórica consigna de patria o muerte, venceremos. Desde esta céntrica esquina del corazón habanero, desde esta céntrica esquina del corazón habanero, el pecho imperecedero de la patria se ilumina. Abril sigue siendo espina
himno nacional. Mientras viva esta bandera, no habrá un vuelo de aparatos. Mientras viva esta bandera, no habrá un vuelo de aparatos que ametrallen los zapatos de una niña cenaguera. El himno irá en la primera línea elevando sus notas. Y antes de mandar las botas yanquis para otra invasión, que aumenten la producción, su fábrica de compota. Cuba debe estar unida, no rendirse, no flaquear, si queremos preservar esta paz que en ella anida. Pero si fuera agredida por enemigos cercanos, millones de milicianos le darán al plomo el pecho. La defensa es un derecho y un deber de los cubanos. Este pueblo, como aquel que con su índice patriota, mi caimán es como aquel que con su índice patriota palpó la primera gota de sangre y puso Fidel. Pero si cayera él y el escenario es el mismo, de frente al imperialismo, con la sangre como tinta, con una letra distinta, se va a escribir socialismo. Donald Weiler amenaza en un lenguaje de guerra. Donald Weiler amenaza en un lenguaje de guerra con invadir nuestra tierra y aniquilar nuestra raza. Pero si eso un día pasa y entra por todos los puertos, playas, montes y aeropuertos sin que el permiso se otorgue, que traigan un buque morgue para que carguen sus muertos. Si este gobierno es fallido, ¿por qué el vecino de al frente? Si este gobierno es fallido, ¿por qué el vecino de al frente, repitiendo a un presidente, derrotarlo no ha podido? ¿Para qué han recrudecido el bloqueo y las sanciones? Si aquí no hay bombas ni drones, ni armamentos de nivel, pero si hay un Díaz-Canel que le ronca los melones. Cuba defiende la paz que viene de sus raíces. Cuba defiende la paz que viene de sus raíces. Nuestra lucha es ser felices y ayudar a los demás. Pero si ataca voraz el cara pálida cruel, tendremos a flor de piel todo el ejemplo mambí, con la mirada en Martí y el corazón en Fidel. El verso siempre patriótico y comprometido de nuestros repentistas, a cargo de Aramis Padilla y Osmiel Domínguez, acompañados de las cuerdas de Virgilio Velázquez y Liane Megret. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en discurso pronunciado por el 25º aniversario de Playa Girón
el 17 de abril de 1986, expresó, y cito, «En Girón se proclamó el carácter socialista de nuestra revolución. En Girón prácticamente se formó nuestro partido. Por aquella época trabajamos precisamente en la tarea de unir las fuerzas revolucionarias en una sola dirección. Podemos decir por ello que coincidiendo con este momento en que llevamos adelante esta tarea, quedó formado nuestro partido. Por eso se consideró el 16 de abril fecha de proclamación del carácter de nuestra revolución como fecha de formación de nuestro partido». Para pronunciar las palabras centrales de este acto, invitamos al compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República y presidente del Consejo de Defensa Nacional. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Heroicos combatientes de Girón aquí presentes, estimados amigos de la solidaridad con Cuba, participantes del quinto coloquio internacional Patria, querido y heroico pueblo cubano, compatriotas. Hace 65 años, mujeres y hombres que eran tanto o más jóvenes que todos los que hoy llenamos estas calles, posiblemente muchas abuelas, abuelos, madres o padres de algunos de nosotros, se reunieron aquí para escribir un capítulo realmente épico del mundo contemporáneo. Ese día cambió la historia y no solo para Cuba. Con una invasión al borde de nuestras costas, sin certeza aún de por dónde desembarcarían, pero conscientes de que detrás de los invasores estaba el respaldo total del poderoso gobierno de los Estados Unidos, la voz del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, casi rota por el esfuerzo de horas de insomnio y tensión, se alzó por encima de la multitud que desbordaba esta esquina histórica para declarar que éramos lo que seguimos siendo, una revolución socialista en las propias narices del imperio. Esa declaración es trascendental en la historia de Cuba al marcar el rumbo definitivo del proceso revolucionario iniciado con el triunfo de 1959 y que para 1961 se había radicalizado profundamente a favor de los desposeídos de siempre. Los mercenarios se disponían a lanzarse contra la nación que los vio nacer, convencidos de que nada podría contra el amparo que les garantizaba el imperio. Pero la historia sería implacable con ellos. Esperaban miedo y encontraron coraje. Apostaron a la traición y los enfrentó un pueblo unido. Se creyeron sus mentiras y los esperó la verdad con los fusiles listos y entonando las notas del himno de Bayamo. El pueblo cubano marchó de aquí para el combate y del combate a la victoria. Una nación pequeña y recién salida de la guerra le propinaría menos de 72 horas después la primera gran derrota del imperialismo en América. A partir de ese abril miliciano, todos los pueblos de la región serían un poco más libres. Cuba cambió para siempre. El pueblo que combatió en las arenas de Girón por el socialismo, ya para entonces había iniciado su transformación cultural con una campaña de alfabetización
que elevó los sueños de los humildes hasta las aulas universitarias. El desarrollo humano alcanzaría cotas que solo puede garantizar una sociedad justa. Llegaría tan lejos esta revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, que un niño limpiabotas en el capitalismo se convertiría en el primer cosmonauta de Latinoamérica, que jóvenes de África y de todo el tercer mundo se harían profesionales en escuelas cubanas, que compartiríamos la sangre y la suerte con los olvidados y los vilipendiados de siempre, y derrotamos el apartheid y al analfabetismo y a las enfermedades curables en otras tierras del mundo, a las que llevaríamos médicos y no bombas, maestros y no bombas. Eso es socialismo. La sociedad donde el hombre es hermano y no lobo del hombre. Cuando en los aciados años 90 la práctica socialista se autodestruyó en Europa, con viles conspiraciones de sus adversarios imperialistas, Cuba resistió y se transformó hasta levantarse con sus propias fuerzas y el apoyo de la solidaridad internacional. Todavía no había triunfado Chávez en Venezuela y estaba por empezar la década de la integración que la revolución bolivariana despertó. Fidel, otra vez Fidel como había hecho en Girón, dirigiendo los combates y avanzando sobre un tanque en la vanguardia, encabezó aquella pelea sobrehumana por preservar el socialismo cubano en una era de febril avance neoliberal y unipolaridad. Mientras otros privatizaron hasta los cementerios y los parques, creyendo ciegamente en el cuento del mercado como regente omnipotente de una riqueza que jamás se dio, este país levantó una obra monumental con la ciencia y el potencial laboral y científico humano formado en la revolución y con el heroísmo y la resistencia creativa del pueblo cubano. Y nuestro ejército de pueblo se fue a sembrar y a construir, a demostrar, como dijo Raúl, sí se puede, que siempre se puede y pudimos. Eso es socialismo. Muchas veces, a lo largo de esos años, mientras el país se empeñaba en corregir, perfeccionar y adaptar la maltratada economía cercada por el bloqueo, se produjeron innumerables invasiones silenciosas, leyes para codificar el bloqueo, ataques terroristas, campañas de descrédito, sabotajes constantes a todos los proyectos de integración, solidaridad y cooperación. Cada bomba silenciosa que cayó sobre los proyectos de desarrollo ha dejado una herida en la sociedad cubana. Una muy dolorosa ha sido la migración de prometedores jóvenes educados gratuitamente en nuestras escuelas y universidades, a la que el capitalismo le compra capacidad y talento en el que no invirtieron, mientras acusan a la sociedad que los formó de no garantizarles lo que el mercado depredador les ofrece. La verdad sea dicha, ese potencial humano que impresiona y gana espacio y relevancia en cualquier país al que llega, lo formó el socialismo. Solo el socialismo convirtió a los hijos de obreros y campesinos en profesionales de primera línea, y no de manera excepcional como en el capitalismo, sino masivamente. Para esconder el carácter genocida y multidimensional del bloqueo de 6 décadas que asfixia a todo el pueblo y solo puede llamarse embargo en los papeles de quienes lo aplican, se ha construido una narrativa mentirosa y muy cínica. Cuba como Estado fallido.
Son muy visibles los impactos de décadas de bloqueo y persecución financiera en nuestros hogares, industrias, en la falta de bienes hasta los esenciales, en la carencia de casi todo, hasta de lo más elemental e imprescindible para la vida. También son visibles los errores propios en este proceso de construcción social con características peculiares y muy cubanas en el que nos empeñamos a contracorriente, sorteando infinitos obstáculos. Pero mientras se mantenga el bloqueo como dogal apretado al cuello de la economía, nadie podrá negar, y lo repito, nadie podrá negar su culpa absoluta en el dolor de las familias cubanas. El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Los mentirosos cuentan también con la anestesia inducida en las mentes de un mundo contaminado por prejuicios y envenenado de anticomunismo desde que la Revolución de Octubre elevó al poder a los creadores de la riqueza. Contra todas las experiencias socialistas se han levantado brutales agresiones y bloqueos, y aún así será imposible negar todo lo que aportaron en equilibrio y bienestar a la humanidad. Ni podrá borrarse de la historia la colosal contribución de la URSS a la derrota del fascismo y a la conquista del cosmos, ni puede ignorarse el deslumbrante desarrollo de una gigantesca nación que emergió de la hambruna y la pobreza generalizada como la República Popular China, y de un país pequeño pero bravo que soportó 3 guerras y hoy conquista la admiración de todo el mundo por su dinámico crecimiento, el heroico y hermano Vietnam. El socialismo es la única garantía de justicia social, el único camino a la emancipación real de todas las personas. Y en nuestro caso ha sido y es además la posibilidad real de dar respuesta colectiva al castigo colectivo que se nos ha venido imponiendo en todos estos años. No, señores de la manipulación y la mentira, Cuba no es un Estado fallido, Cuba es un Estado cercado, Cuba es un Estado enfrentado a una agresión multidimensional, guerra económica, bloqueo recrudecido y bloqueo energético. Cuba es un Estado amenazado que no se rinde. Y a pesar de todo, y gracias al socialismo, Cuba es un Estado que resiste, crea y no lo dude, un Estado que vencerá. Compañeras y compañeros, hoy 16 de abril conmemoramos hitos fundamentales de nuestra historia reciente. La heroica y masiva respuesta popular al preludio de la invasión mercenaria, con los bombardeos criminales del 15 y la declaración del carácter socialista de la revolución, hecha por Fidel en el entierro de las primeras víctimas de la agresión en marcha. Y ese mismo día, aunque muchos no lo supieran entonces, nacía, como se ha explicado aquí, nuestro Partido Comunista. Lo dejó dicho Fidel, y cito: en Girón se proclamó el carácter socialista de nuestra revolución. En Girón prácticamente se forjó nuestro partido. Por eso consideramos el 16 de abril como fecha de fundación del partido, el Partido de la Unidad, el Partido de la Nación Cubana, el partido de la organización y la conducción de los esfuerzos de todos hacia el bien de todos. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! Pero la historia valdría poco si no reparamos en sus lecciones, si no tomamos notas de sus regularidades y las transformamos en aprendizajes definitivos. Los ataques a los aeropuertos de Santiago de Cuba y San Antonio de los Baños en el preludio de la invasión, con golpes quirúrgicos, empleando naves con falsas insignias cubanas,
el uso sostenido de la desinformación y el engaño a través de medios de comunicación orientados a confundir a la población, junto a la guerra económica, las presiones diplomáticas para aislar a la revolución y las amenazas constantes, muestran prácticas y métodos alteros jamás abandonados por quienes atacan y que hoy lo siguen repitiendo en el mundo. Han repetido tanto la fórmula agresiva e injerencista, son tantas las naciones y los procesos amenazados y agredidos a lo largo de estos años, que a pesar del derroche tecnológico, militar y mediático que lanzan a diestra y siniestra, una ola de solidaridad con Cuba se sigue levantando como evidencia del aislamiento de la política imperial que busca rendirnos por asfixia. Desde esta histórica tribuna, donde todavía resuenan las palabras de Fidel convocando al pueblo a buscar su sitio para el combate por venir, y donde hoy rendimos merecido tributo y homenaje a los héroes y los mártires de aquel día en que la patria vistió decidida el uniforme miliciano, convocamos a un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo por acciones de bloqueo y guerra económicamente multidimensional, agravada por el bloqueo energético, lo que califica de genocidio por los niveles extremos de privaciones a los que estamos sometidos todas las cubanas y todos los cubanos. La cotidianidad cubana duele, desde el vital descanso interrumpido primero por el apagón y luego por el retorno de la corriente después de largas horas, que ha movido el trabajo doméstico a las madrugadas, hasta la paralización de las industrias, el transporte, los servicios vitales y las producciones, porque se carece de combustible absolutamente para casi todo. La lista es muy larga y todo esto se derivó de una sola orden ejecutiva que nos declaró amenaza inusual y extraordinaria. Exactamente lo que no somos. Compatriotas, el momento es sumamente desafiante y nos convoca otra vez, como en aquel 16 de abril de 1961, a estar listos para enfrentar serias amenazas, entre ellas la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si fuera inevitable, ganarla. Tenemos la fe en la victoria que nos inculcó Fidel. Creemos en el diálogo y en el poder extraordinario de la paz para sostener la vida en el planeta. La historia del diferendo entre Cuba y Estados Unidos ha demostrado que es posible lograrlo. Es preciso pensar en todo lo que afectaría en vidas humanas a nuestros dos pueblos si se vieran arrastrados a una contienda sin sentido, sin lógica, para la cual no existen ni pretextos ni justificaciones, cuando hay tanto que podemos hacer juntos. Al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, cuyo centenario celebramos este 2026, rendimos el mayor homenaje en este 65 aniversario de la gran epopeya. Fidel no solo dirigió la batalla de Playa Girón, Fidel fue y es Girón. Fidel es esa convicción de que un pueblo unido puede derrotar a un imperio. Resistir los embates de las invasiones cotidianas es la épica que escribimos hoy. El mejor legado a los caídos, a los que ofrendaron sus vidas en aquel abril de 1961 por la independencia y por el socialismo. Mientras hay una mujer o un hombre dispuesto a dar la vida por la revolución, estaremos venciendo.
El carácter socialista de nuestra revolución no es una frase del pasado, es el escudo del presente y la garantía del futuro. Girón es hoy y es siempre. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie. Aquí lucharemos. Aquí, como dice la canción, fuego vamos a dar. ¡Viva la dignidad rebelde de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, ni aun negándolo al fin donde se crea. No lo van a impedir ni andén ni esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si no dice nada, ni el canto del verano que anochece. No lo van a impedir ni el falso amigo, ni el que alimenta el cebo y la tortura, ni el pequeño ladrón de mano fría, ni el terrible Don Juan de cara dura. No lo van a impedir ni moralistas, ni el indiscreto encanto del embrujo, ni ausentes millonarios, ni arribistas, ni aspirantes a la haya del verdugo. ¡Ya! No lo van a impedir las bandoleras, ni el letrado galán de poco vuelo, ni inquisidores, ni aguafiestas, ni eternos sembradores de veneno. No lo van a impedir los enemigos,
ni atentos intimistas alabados, ni burócratas tiernos ni podridos, ni herederos ni apóstoles errados, no van a impedir del valle al cielo, ni reyes del honor, ni periodistas, ni antiguos comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas, no lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas, no lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros, no lo van a impedir las soledades a pesar del otoño. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Quiero en este son montuno cantar en aniversario del ataque mercenario del año 61. Por Girón no vuelven, no que van, por Girón no vuelven más, porque encontrarán